La iglesia de San Damián era un edificio viejo, ennegrecido por los años y la humedad. Aislada al borde del pueblo, su torre se alzaba como un dedo acusador apuntando al cielo nublado. Los fieles ya no asistían como antes. Apenas unas cuantas almas viejas acudían por costumbre o miedo, pero el padre Elías nunca se quejó. Él permanecía. Todos lo respetaban. O más bien, le temían. Nadie sabía exactamente por qué, pero era una sensación compartida. Sus sermones eran firmes, su voz grave y pausada. Nunca alzaba la voz, pero algo en su tono hacía que incluso los más jóvenes se callaran de inmediato. Una noche, mientras limpiaba el altar, escuchó pasos detrás de él. Se giró lentamente. Una joven mujer, empapada por la lluvia, lo observaba desde el umbral con los ojos rojos por el llanto. ¿Puedo confesarme?, preguntó ella. Elías asintió y ambos se dirigieron al confesionario. La cabina de madera crujió cuando se sentaron. El silencio se hizo espeso. «Padre, hice algo terrible», dijo ella con la voz temblorosa. «Y sigue pasándome. Lo veo cada noche». El padre Elías permaneció en silencio, invitándola a continuar. «Un hombre se apareció en mis sueños. Me ofreció respuestas. Me mostró a mi hermana muerta. Vi su rostro. Dijo que podía traerla de vuelta si hacía lo que me pedía. No me dijo cómo, solo que debía aceptar. Y yo acepté». Pausa. «Ahora, cada vez que cierro los ojos no es mi hermana la que veo, es a él, y cada vez está más cerca». Elías apretó con fuerza el rosario que siempre llevaba. Años de silencio se rompían con esas palabras. No era la primera que lo decía. ¿Ese hombre tenía ojos pálidos como lechuzas? La joven se estremeció. «Sí, ¿cómo lo sabe?». El cura se levantó lentamente y cerró la puerta del confesionario. Cuando regresó tenía una vela encendida y su expresión era otra, más seria, más cansada, porque también lo soñé. Años antes, cuando era un joven seminarista, Elías se había topado con el mismo sueño. Un cuarto vacío con una figura en el centro, cubierta con una túnica negra. La figura no hablaba, pero las palabras se formaban en su mente, como cuchillas frías. «Si quieres saber por qué todos sufren, pregúntame, pero el precio será tu silencio». Él había aceptado, y desde entonces nunca más soñó como antes. Las pesadillas dejaron de ser de monstruos y se convirtieron en recuerdos que no eran suyos. Atrocidades de gente desconocida, confesiones de otros pecadores, pensamientos oscuros que no le pertenecían. Veía todo, sentía todo. Fue entonces cuando decidió convertirse en cura. No por fe, sino por necesidad. Si ya iba a estar condenado a cargar los pecados ajenos, quería estar en un lugar donde la gente se los confiara por voluntad propia. Pero ahora, ese hombre del sueño estaba cruzando de nuevo las puertas del inconsciente hacia el mundo real. Estaba llegando a otros, y eso nunca había sucedido antes. Esa noche las campanas de la iglesia repicaron 3 veces. A las 3:33 a.m., Elías despertó con el corazón latiendo como si alguien hubiera golpeado su pecho con un mazo. No había viento, no había feligreses. Las campanas se movían solas. Al bajar encontró la figura, no en un sueño, en el altar. No tenía rostro, pero su túnica parecía flotar sobre el suelo. «Has acumulado demasiados pecados ajenos», dijo una voz dentro de su cabeza. «El precio del conocimiento ha vencido tu fe». «Nunca fui un verdadero creyente», respondió Elías con la voz seca. «Solo quise entender». La figura se movió hacia él. Su sombra no se proyectaba. Donde pisaba, el suelo se ennegrecía como papel quemado. «Entonces entiende esto. Yo no recojo pecados, los siembro». Y con un gesto, el cura cayó al suelo, viendo una imagen imposible. Todas las personas a las que alguna vez había confesado. Todas. Repitiendo sus peores acciones una y otra vez, sin memoria ni redención. Elías no murió, pero dejó de hablar. La joven que vino a confesarse desapareció esa misma noche. Nadie volvió a saber de ella. Y cuando algunos curiosos preguntaron por ella al cura, él simplemente alzaba los ojos y luego bajaba la mirada. Ahora solo escribe. Páginas enteras llenas de nombres, fechas y sueños. El obispo que vino a visitarlo una semana después del incidente leyó uno de esos escritos. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Murió al día siguiente de un infarto. Desde entonces nadie se atreve a tocar sus cuadernos. Nadie, excepto un niño. Un niño que se apareció una mañana en la iglesia, diciendo que soñó con un cuarto blanco y un hombre con ojos como espejos. Elías lo observó.
y por primera vez en años habló. «Te mostró el libro, ¿verdad?» El niño asintió. «¿Lo abriste?» «Sí». Elías se levantó lentamente con lágrimas silenciosas y se dirigió hacia la capilla. Sabía que el ciclo se había reiniciado, y esta vez no habría redención, solo un eco eterno de culpas compartidas. Desde que el niño apareció, algo cambió en la iglesia de San Damián. Elías lo observaba desde la distancia. No dormía, apenas comía. Solo lo vigilaba, como si el niño fuera un fragmento del sueño del que nunca había despertado. Era un chico flaco, pálido, de cabello negro azabache. No decía su nombre. No lo necesitaba. Pasaba las tardes dibujando en hojas sueltas. Lo curioso es que ninguno de esos dibujos era infantil. No eran garabatos, sino símbolos. Círculos entrelazados, cruces invertidas encerradas en triángulos, ojos abiertos que lloraban sangre, relojes sin manecillas. Y en cada hoja, un solo nombre, escrito en letra perfecta, como tallado con cuchilla. Elías reconocía esos nombres. Todos ellos eran los mismos que él había escrito en sus cuadernos tras cada confesión perturbadora, aquellos que llevaban una marca en su alma. Pero el niño no había leído sus escritos. Nadie había tocado esos cuadernos, que estaban bajo llave, ocultos tras un panel de piedra detrás del altar. O al menos eso creía. Una madrugada, Elías despertó al escuchar un susurro. Era una sola palabra, repetida una y otra vez. «Es hora, es hora, es hora». Bajó a tientas al altar. El niño estaba allí, con todos los cuadernos abiertos sobre el suelo en círculo, y cada hoja giraba sobre sí misma como si el viento soplara desde abajo. «¿Cómo entraste?», preguntó Elías, sin esperar respuesta. «Él me dejó pasar», respondió el niño sin mirar atrás. «¿Quién?» «Tú lo conoces. Tú fuiste el primero». El cura pensó en escapar. Pero ¿cómo se huye de algo que no tiene forma, que vive en los pensamientos y se alimenta del miedo? Ya lo había intentado una vez hace años cuando se exilió en la montaña tras confesar a un hombre que aseguraba haber asesinado sin remordimiento, solo para sentir algo. Esa noche soñó con una habitación sin puertas. Allí estaba la figura encapuchada, siempre en silencio, siempre en el centro. «¿Dónde crees que estás? Tú no huyes, tú vienes a mí». Y entendió por fin que todos los caminos que recorría eran caminos que él ya había recorrido primero. No había libre albedrío, solo destinos escritos con tinta negra. Ahora, al ver al niño leyendo sus cuadernos, comprendió otra verdad. No estaba siendo testigo de un castigo. Era el transmisor. La maldición que él había cargado durante décadas estaba buscando un nuevo huésped. Y el niño había sido elegido. ¿Pero por qué un niño? Porque aún no conocía el peso del pecado. Porque aún podía creer. Porque para que el ciclo se cierre, alguien debía aceptar sin entender. Y el niño ya lo había hecho. El pueblo empezó a cambiar. Los perros aullaban a las 3:33. Las cruces de las casas aparecían torcidas por la mañana. El agua bendita del templo se evaporaba en cuanto tocaba el cáliz. Las confesiones cesaron. Nadie entraba a la iglesia. Pero los nombres seguían apareciendo en las hojas del niño. Y eran nombres de vivos, de personas que aún no habían cometido pecado alguno, hasta que comenzaron. Una anciana, conocida por su bondad, arrojó a su nieto por las escaleras tras decir que lo había visto sonreír igual que él. Un panadero se colgó con una cadena de hierro tras decir que los susurros del horno no lo dejaban dormir. Y un grupo de jóvenes quemó viva a una prostituta en la plaza, alegando que el cura lo había ordenado. Pero Elías no había dicho una sola palabra. Todo lo había escrito el niño. Una noche, el padre lo confrontó en el altar. «¿Qué eres?» «Soy la página en blanco», respondió el niño. «Solo escribo lo que otros no se atreven a aceptar. Estás condenando a inocentes. No hay inocentes, solo pecadores que aún no han tenido la oportunidad». Elías cayó de rodillas. Algo se quebró en su interior. Había creído que podía contener el mal en sus escritos, como si al escribirlo pudiera alejarlo. Pero la tinta era sangre, y la sangre llama. Entonces el niño se acercó, puso su mano sobre la cabeza del cura y dijo: «Hoy dejarás de escribir». Esa mañana Elías subió al púlpito. No había nadie en la iglesia, y sin embargo habló. Por primera vez en años pronunció un sermón con voz firme que resonó por todo el templo. «La fe es un abismo», dijo, «y el pecado es el eco que responde cuando uno grita buscando a Dios».
El mal no es un demonio con cuernos, ni una entidad con ojos blancos. Es una semilla en cada uno de nosotros. Y cada confesión que escuché, cada pecado, no fue una advertencia, fue una profecía. Los cuadernos están abiertos, el círculo está completo, el heredero está entre nosotros. Y yo ya no soy necesario. Y sin decir más, bajó del púlpito, caminó hasta el altar y se echó fuego encima. No gritó, no corrió, solo ardió en silencio. Las llamas consumieron su cuerpo, pero no dejaron cenizas. Nadie volvió a ver al niño después de eso. Pero cada tanto, en iglesias vacías de pueblos olvidados, aparecen cuadernos. En ellos, nombres. En ellos, símbolos. Y a veces, dibujos de una iglesia antigua, con una figura en el altar y una sombra sin rostro. Los nuevos sacerdotes que los encuentran intentan destruirlos, pero no pueden, porque los cuadernos se reescriben, porque las historias ya fueron escritas, porque todos en algún momento soñarán con una habitación sin puertas, y allí, en el centro, estará Él, silencioso, esperando,